aquí estamos como siempre en su programa Hablemos. Buenos días, compañero Orlando, buenos días. Buen día. Nuestro invitado Luis Carvajal. Bien, señores, hoy lo prometido por fin lo cumplimos. Teníamos en varias ocasiones que le habíamos ofrecido que íbamos a traer por aquí a Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a conversar sobre tema medioambiental, pero principalmente sobre Loma Miranda. Muy buenos días, este es su espacio. Vamos a escuchar a ver qué tenemos que hablar sobre Loma Miranda, que se ha convertido en un problema de enfrentamiento entre la Falcon Bridge y el pueblo dominicano. Bueno, Loma Miranda es hoy un sentimiento nacional, un área que ya el país ha declarado parque por lo que nosotros decimos un decreto popular. La población, cada vez más y más sectores se han sumado, fundamentalmente por el uso intensivo que hace la sociedad de Loma Miranda. Y de otros pueblos de esta región provienen de Loma Miranda. Por eso, cuando se discute con Loma Miranda, lo que se discute es el uso intensivo que tienen los servicios ambientales que se manejan de manera continua, o el uso consultivo. Yo voy, destruyo aquello, saco los minerales y abandono este tipo de uso. Se trata ahora de si contraponer minería a agricultura. Es imposible la convivencia, que es lo que se ha querido vender, porque la minería implica la destrucción del sistema. Si yo no tuviese que desmontar, claro, Falcondo ha insistido en 3 argumentos que a mí me parecen tontos y que tienen el valor de contraeducar a la población, digamos que de deseducar. Lo primero es decirnos que se trata de un área pequeñita, es un pedacito, es la puntica, dicen ellos. Es una mentira reiterada que el pueblo dominicano conoce, claro, pero sabe que detrás de esto... Ahí está la experiencia, ¿verdad? Claro, no, y que detrás de esto hay otras 2 mentiras importantes, 2 factores educativos. Uno, el hacerle creer a la gente que la explotación de un área puntual no afecta el contexto, como si yo pudiera separar a esto del contexto. Y la segunda mentira es el hecho de que ellos pueden tener un control total sobre los impactos ambientales, que no lo niegan. El estudio ambiental que hace Falcondo te habla de una enorme cantidad de impactos negativos frente a 3 impactos positivos, 2 de los cuales también están sobrevaluados. Está sobrevaluado la cantidad de empleo que pudiera estar generando Loma Miranda y la cantidad de recursos. Ellos hablan, por ejemplo, de manera continuada, de que allí hay 22.3 millones de libras de níquel en Loma Miranda, a pesar de que en los estudios que hicieron antes del 87, 88, perdón, del 97, 98, que es el momento en que hacen los balances a los que ellos se refieren, hablaban de 13.2 libras. Supongamos, y los años... No, de libra total del material que está allí. La ley allí es de 1.53 gramos de níquel por tonelada de material. Pero si yo multiplico todo lo que ellos dicen que hay allí por el precio actual, que es de alrededor de $8 de la libra de níquel, ustedes notarán, decimos 22, redondéoselo a 30 para que sea más fácil multiplicar, y elevémosle de 8 a 10 para ponerlo a su favor, y eso me da $300 millones. Eso no da más de ahí. O sea, si yo multiplico, perdón, me da $3.000 millones. Eso no me da más de ahí. Entonces, cuando ellos están dando unos números en los medios, es una barbaridad, y es obvio que esta sobrevaluación esconde 2 cosas. Primero, que no es verdad que sea la puntica, que una vez instalado en Miranda será expansivo. Y 2, que hay un interés más allá de la razón inmediatamente minera de Falcondo de poner un pie en la cordillera central. No nos olvidemos que la cordillera central tiene 341 concesiones, que donde quiera que hay una presa, hay una concesión minera, donde quiera que hay un naciente. Un detalle que el país ignora o no maneja del todo. Miren, que el país desconoce, por ejemplo, que donde nace el agua de Haití,
hay una concesión que es la concesión Neita. Esa concesión Neita que está en restauración, te toman los ríos Soca y Neita, que cuando se unen más abajo van a constituir el Artibonito, pero afecta toda el área de los ríos del noroeste, que la zona de la Sidra de Toma, y desde la Sidra de Toma hasta Restauración, donde nacen los ríos Guayubín, Guayubincito, Inaje, Malo, Grande, Mao, los ríos que van a la presa del nordeste y que garantiza el acueducto de esta zona, están bajo concesión minera. Que la cuenca media alta del Yaque del Norte está bajo una concesión minera. Que el Yuna, el principal río del país, donde ahí se libró una gran lucha que encabezó doña Niana Vargas y que habrá que retomar, porque no solamente está la concesión, que antes era la concesión El Higo, ahora con otro nombre, ahora es la concesión El Candongo, porque ha sido expandida a nuevas áreas y prácticamente cubre toda la cuenca del río Yuna y de sus principales afluentes en su cuenca alta. Tenemos el río Sama concesionado a la Everton y a Goldcorp. ¿Con qué fin en el caso del río Sama? Hay un mismo fin en un patrón. Por ejemplo, Gold Quest está donde nace el Yaque del Sur. Y los principales ríos de San Cristóbal, que son los que dan agua a la capital, están también concesionados. Si recordamos que el contrato estafa que se firmó con Barrick Gold, revirtiendo la lógica que establece la Constitución, tanto la actual como la anterior, con relación a la asignación preferencial del uso del agua y que establece la ley 6400, este contrato establece, porque eso no se ha cambiado, un uso preferencial por parte de Barrick Gold del agua. Solo cuando yo esté por debajo de 15.3 metros cúbicos por segundo en las entradas, o esté a partir de una cota que está a 10 metros por debajo del lodo, o sea, cuando no haya una gota de agua, el Estado le puede poner algún límite en el uso de las aguas de la presa. Y antes de eso habíamos cedido el acuífero de los haitises. ¿De qué estamos hablando? De que toda el agua del país, en una ley minera que establece un uso preferencial de las aguas que emerjan o brotan, de acuerdo a lo que dice uno de sus leyes, y que le permite a las mineras pedir en expropiación, y en el caso de que los dueños no quieran, o sea, pedir la adquisición, y en el caso de que los dueños no quieran, la declaratoria de utilidad pública para apropiarse de los terrenos. Pero prácticamente nosotros tenemos el país vendido a estas empresas. El país está tan vendido que en el debate alrededor de Loma Miranda, de lo que empezamos hablando, cuando Falcondo habla, no se refiere a la concesión, ellos hablan de la propiedad. ¿No lo han notado? Noten que ellos siempre se refieren a Loma Miranda en el término de la propiedad, para sembrar en la ciudadanía que es su propiedad y que tienen un derecho de propiedad, sin revelar que esta propiedad se adquiere en virtud de un mandato de la ley minera, que por si alguna razón esa no va a ejecutarse, las razones que justifican la apropiación tal y como lo establece la misma ley de utilidad pública se caen, y la primera persona que deben tener opción son los dueños viejos. Está claro que Loma Miranda representa entonces muchas cosas para el país. En este momento ha representado el espíritu nacional. Yo creo que la unidad nacional que se ha dado sobre Loma Miranda ha superado otros factores de división y de dispersión de la sociedad dominicana. Se ha sobrepuesto, por ejemplo, a las divisiones religiosas. Prácticamente todos los credos religiosos nos han acompañado de manera activa y militante en la lucha, incluso actuando de esa perspectiva. Lo ha hecho la Iglesia Católica, lo ha hecho la Iglesia Evangélica, se han expresado budistas, se han expresado gente de diversas denominaciones y muchísima gente que no es nada. De toda la gente de todos los partidos. En la cabeza da gusto ver como en las actividades usted tiene dirigentes altos del PLD, incluyendo su comité político, con gente que son del PRD, personas que son de la izquierda, personas del Partido Reformista y de todos los lados, sin que las contradicciones que ellos manifiestan en el plano político se expresen. Pero usted tiene allí a los sectores industriales, al Comité Pro Desarrollo y a los sectores pudientes de La Vega y de Bonao, acompañados por los movimientos sociales alternativos que están permanentemente protestando en contra de ellos, y por el factor clubístico. Usted tiene los grupos deportistas y los gremios profesionales. Recientemente hubo una marcha organizada por 19 gremios profesionales.
encabezadas por la AMD, el CODIA, la Asociación de Abogados, AMPA, sí, aquí en la capital. Correcto. Y eso fue la semana pasada en un acto en el que se entregó un documento muy sopesado, hecho por los gremios, y es importante que se sepa que cada uno de estos gremios pasó por un proceso de debate. ¿De qué hablamos? Hablamos de que de repente el alma dominicana se encuentra expresada en la defensa de un recurso y en un debate que tapa el verdadero debate. El debate no es si se explota o no se explota Loma Miranda. Ya Loma Miranda será inexplotado. No es si se declara o no parque nacional. Es el hecho de que una ley de ordenamiento territorial ordenada por la ley 6400 desde el 18 de agosto del año 2000 y que daba un plazo de 3 años para que estuviera, los políticos nuestros no le ponen caso. Y aquí también se unifican los políticos. Los políticos prefieren que no haya un ordenamiento porque sobre la base del desorden territorial está la politiquería que se continúa. Río revuelto. Entonces, ¿qué es Miranda para nosotros? Miranda ahora mismo es un símbolo primero de cómo el conocimiento, academias, la Academia de Ciencias, las diversas universidades, el movimiento social, las necesidades propias de la población se unen en una defensa de un concepto de patria que vincula patria a patrimonio. Pero ¿tú crees que eso logre ser escuchado, que venza la disposición el poder económico del poder legislativo, de sectores del poder legislativo y del poder ejecutivo que son partidarios de la explotación de la Loma Miranda y el establecimiento de la concesión a Falcón? O sea, que eso es suficiente, tener pueblo, tener voz en una sociedad donde parece que la democracia depende más del poder que del colectivo. Qué bueno, la palabra democracia desde esta perspectiva nos llevaría a saber si esta voz que se ha expresado como una voz amplia de todo el pueblo, que los políticos la miden con afán electoralista y el mercantilismo detrás de los pequeños espacios de poder, se constituye en la existencia de un poder popular que tiene que ser respetado por los poderes fácticos. A nadie le cabe duda que ese poder social, que ese poder popular ya decretó que Loma Miranda es parque nacional. Eso está fuera de duda. Cada vez que el gobierno ha hecho una medición le da por encima del 90%. Las últimas mediciones hablan de un 94%. Es una unanimidad no vista en el país. Cuando los haitises, recuerdo que aquel titular de una encuesta de Gallup que dio 90. Sí, lo de Gonzalo que dio 90 días. Ahora estamos superando esto, no solamente en el nivel de conciencia y adhesión social, sino en el nivel de comprensión del problema. Por lo tanto, que el Congreso no ratifique un decreto popular lo colocaría a ellos en términos antidemocráticos frente a una acción. Que el propio gobierno de repente no ponga, para usar un cliché que usan los políticos, el oído en el corazón del pueblo, porque la voz de Falcón es alta porque es la voz de Glencore, y Glencore es una de las principales comercializadoras del mundo, es de la compañía que mueve mayor cantidad de capitales e intercambio de todo tipo, no solamente minero, frutas, vegetales, piezas, herramientas, tecnologías. O sea, la Glencore, que es la compañía que adquiere a Extrata Nickel, que forma parte y estuvo involucrada en algunos de los fraudes que el Estado está enfrentando alrededor del sector eléctrico, fundamentalmente con aquel negocio de un carbón comprado y no servido y de la energía no servida por parte de Falcondo y cobrada a través del RNC del sindicato, y que está en el expediente del FONPER, somete a la justicia y que duerme producto de esa magia que tienen los sectores de poder dominicanos de acallar en tribunales lo que termina siendo un reclamo social. En una situación, mire, yo le quiero hacer una pregunta. Ustedes, como parte de esa comisión medioambiental y quizá de la misma Academia de Ciencia, ¿por qué no es estratégico de interés geopolítico? Por eso, cuando usted nota cuáles son las compañías, descubrirá que yo tengo un pequeño grupo de compañías vinculados casi todo al mismo sector de capital, apropiándose de estas cuencas. Vámonos a lo del oro. En el oro, toda esta Gold Core, Gold Dominican, Gold Quest, Barrick Gold, si usted va a la cabeza, usted encontrará
que el poder político internacional, un Dick Cheney, un George Bush, un Aznar, aquí Cisneros, forman parte de los grupos que lo poseen, que de repente pasan no solamente a poseer esto. Ustedes cuando analizan aquí descubren que de repente este pequeño grupo también tiene las propiedades turísticas en la costa, también tiene los principales espacios en nuestras ciudades y controla el agua. Si yo controlo los medios de comunicación, yo estoy controlando el alma de una nación. Por eso Miranda significa mucho. Que el pueblo obtenga esta victoria de Miranda, y eso lo han entendido una parte del sector minero, y por eso la resistencia. La resistencia es que un pueblo que de repente se demuestra que unido, que articulado, que vinculando sus sectores conocedores, sus intelectuales, sus profesionales y sus especialistas, con sus grupos contestatarios, con la sociedad organizada en todas las instancias en que existen, se convierte en una fuerza capaz de frenar ese poder, y este poder lo sabe y se cuida. O sea, Miranda está peleando el destino de la Cordillera Central, que en última instancia es el destino del país. No porque Miranda sea un gran espacio. Miranda, estamos hablando de la propuesta de parque, son 32 kilómetros cuadrados, más 10 kilómetros cuadrados del área de amortiguamiento, donde a propósito la gente que ha empezado a aparecer por ahí como propietario no son ciertos, es el único parque donde la inmensa mayoría de los propietarios están de acuerdo. De los que han emergido solamente hay dos, y no han emergido con la posición de Falcondo. Falcondo ha tratado de crear un conflicto social, como trató de hacer creer en un momento dado que sus trabajadores estaban defendiendo a Falcondo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Falcondo no ha hecho los acopios de los fondos de seguridad social cuando está próximo al cierre. La realidad es que Falcondo, cuando ha tenido que cerrar, ha cerrado, y quien ha entrado a cubrir ese salario ha sido el Estado Dominicano. La realidad es que Falcondo tenía que tener un programa de acuerdo a su contrato para aplicar primero un 1.5 y luego un 3 a partir de la renegociación que hizo Balaguer en el año 89, de 3% de sus beneficios anuales a inversiones no mineras, previendo exactamente que la minería terminara para que no implicara el cierre, una ruptura que creara una situación de desempleo. Falcondo no lo ha hecho, no ha hecho esa inversión. Es verdad que en la segunda parte había una responsabilidad del Estado que tampoco lo ha hecho. Falcondo no tiene el depósito de remediación social en el Banco Central, como establece el contrato que se hizo antes de que existiera la ley ambiental y luego está ratificado en la ley ambiental, y esos fondos pudieran estar superando los 3.000 millones. Cuando yo hablan de que allí podría haber 3.000 millones, es obvio que lo que puede estarse generando con Miranda es inferior a la deuda que ellos tienen solo por la parte ambiental con el Estado Dominicano. Esto sin decirte que Falcondo no ha hecho un aporte del 5% a los ayuntamientos como se establece, ha preferido tener una nación aportando tonterías y haciendo más relaciones públicas, invirtiendo en contaminar el espíritu de la gente para que ese espíritu contaminado no vea la contaminación, o sea, en distorsionar la visión social. O sea, cuando hablamos de la compañía que pretende Miranda, si todavía, que no lo es, no es explotable, fuese aprovechable Miranda, las instancias que tienen menos calidad moral, independientemente de cualquier cosa, es Falcondo, porque todavía tiene un 85% de su pasivo no cubierto en 46 años de explotación. Y porque de manera permanente y reiterada ha mentido. El que quiera ver las mentiras, noten que ellos empezaron hablando, cada vez que daban una información se desdicen. Desde haber dicho que el país era sometible, cuando empezamos el debate, pero si el país, vamos a hablar de sometimiento internacional, dijeron no dijimos eso, a variar las reservas, a decir al principio sí, en su informe, aquí están tales especies, y luego decir ahí no hay nada, pero ven acá, en tu propio inventario, no en el que hizo la Academia, en el que tú encontraste como dice que ahí no hay nada, a decir vamos a preservar los ríos y las aguas que están allí, decir ahí no hay nada. Si no hay nada, ¿qué diablo es lo que tú vas a preservar? Y en ese jueguito han mantenido entretenido al país, pero ellos han logrado, porque tienen los recursos, dan buen pool. Ellos han logrado reunirse con el presidente, ir al palacio, ir a los sitios, y lo hacen con una facilidad enorme. Mientras, por ejemplo, a mí me resultó lamentable que la marcha que hicieron 19 gremios, incluyendo presidente de AMD, presidente de todos los colegios profesionales, llegaron al Congreso, y quien bajó a recibirlo fue Euclides Sánchez, a pesar de que se había informado, se había enviado cartas, sí, o sea, no bajó
formalmente Pero una Euclides- delegación Euclides vino enviada por por la iniciativa presidencia. propia. Él vino por iniciativa propia Exacto. porque es parte de esta Es parte lucha. de la vez. Y eso no Exacto. quiere decir que no haya apoyos al interior del Congreso. Eso quiere decir... ¿Cómo fueron las vistas públicas? Porque tú No, las dijiste- vistas públicas se suspendieron. Ya. De hecho, nosotros vamos a organizar, lo informo aquí por primera vez, no lo hemos dicho en público, pero estamos organizando un espacio junto con los gremios, con la MD, CODIA, Colegio de Abogados y otros, y la universidad y la academia para hacer una vista pública alternativa, la vista pública del pueblo, le queremos llamar, porque interesante, muchos sectores se quisieron preparar y como la vista pública era simplemente para los que senadores sepan cómo piensa la gente, lo vamos a hacer para que ellos se enteren y lo vamos a hacer en una plaza pública. Hemos estado, una de las razones por las que no hemos hecho anuncios, porque no hemos establecido el lugar, hemos estado discutiendo si hacerlo en el Parque Independencia, si hacerlo en la Plaza Héroes de Abril, en la universidad o en algún espacio cerrado, pero pretendemos que sea un espacio abierto para que todo el que desee ir allí a dar su opinión lo pueda dar y que un grupo de notarios certifique y estos documentos se recojan y se depositen en el Congreso. Pero el movimiento ambiental ha planteado más. Nosotros hemos dado un plazo. Quiero reiterarlo aquí porque lo hicimos en un documento para que si de aquí al 5 de junio el Congreso no ha conocido el proyecto de ley, entonces nosotros vamos a hacer una ocupación directa, vamos a establecer un campamento, 2 campamentos en Loma Miranda, para que con la presencia física nuestra garantizar la protección de aquello en cumplimiento de la ley 6400 y de los mandatos de 9 sentencias judiciales. O sea, nosotros vamos en los poderes fácticos formales, los poderes formales y los poderes fácticos del país lo asumen, vamos nosotros a establecer una protección física. La ley 6400 manda a la población a ser garante y también a vigilar los recursos y en cumplimiento del mandato de esa ley vamos a hacer efectiva lo que han establecido 9 sentencias judiciales. Lo que se debatió en la prensa sobre las conclusiones del Congreso era que había un informe y que por intervención del senador Félix Nova y el senador Mariotti de Monteplata se detuvo su comunicación pública para llegar a un conversatorio con el presidente de la República y que de allí saliera una posición consensuada de los 2 poderes. Eso probablemente quiere decir que hay una decisión ya tomada, que probablemente al no hacerse las vistas públicas mande el mensaje de que lo que piense la población no es decisivo, no es importante. ¿Cómo abordar este tema del informe? ¿Tú conoces algunos detalles? ¿Se han filtrado? Los del informe no conozco, tendremos que esperar. No puede haber un informe de Loma Miranda que no diga lo que es Loma Miranda. Y si el informe es objetivo, tendrá que coincidir con lo que ha planteado todo el mundo, con lo que planteó incluso las 2 instancias que han buscado como árbitro, las que buscaron de manera pública, que fue el PNUD y una consulta que hicieron en una universidad norteamericana, que fue mucho más radical que nosotros. Como eso no se ha informado, nosotros preferimos tampoco no informarlo. Pero es obvio que lo del PNUD es público y el informe del PNUD está ahí. El PNUD se fue en algunos aspectos mucho más lejos que lo que planteamos localmente. A nosotros nos sorprendería que el informe sea distinto ahora. El hecho de que el Congreso frene el conocimiento de un informe para pedir la opinión del presidente como si esa opinión fuera una ley es una negación de la democracia. Claro, es un autoningunearse a sí mismo y es un poder que cede su poder a otro de manera tonta. Pero también es un traslado de la responsabilidad social y política de lo que esto implica al presidente de la República. Nosotros